Noche en Veracruz. La niebla se disipó. Un barco de velas negras que brillaba desde el interior se elevó silenciosamente. Si vieras al holandés errante frente a ti, elegirías huir o intentar escribir tu nombre en el viento. Las palabras de Van der Decken: volveré dentro de 30 años, la luz del medallón de Guadalupe y la tripulación perdida caminando hacia la luz, todo ello se esconde en esta noche. Apaga las luces y no parpadees, porque esto no es solo una historia, es un recuerdo que el mar reclama. Me llamo Diego Ramírez y he pasado los 45 años de mi vida en el puerto de Veracruz. Mi abuelo Teodoro llegó aquí en 1952, procedente de Tamaulipas, y se dedicó a la pesca hasta que murió mi padre, Joaquín. Yo soy la tercera generación de pescadores de mi familia. Desde hace 32 años, el Golfo de México es mi hogar, mi trabajo y mi primer y último amor. Pero desde hace exactamente 3 meses y 12 días, después de lo que me pasó, ya no puedo mirar esos mares como antes. A veces, cuando oigo las olas romper contra el rompeolas, no puedo dormir y siento como si algo antiguo y malo me llamara desde las profundidades. ¿Alguna vez has vivido un acontecimiento que te ha cambiado la vida para siempre? Porque lo que voy a contarte es real. No es una historia que haya oído en un bar. Lo vi con mis propios ojos y todavía tengo las cicatrices que lo demuestran en mi cuerpo. Fue el viernes 15 de noviembre del año pasado. Recuerdo bien la fecha porque era el cumpleaños de mi difunta esposa, María Elena. Como cada año, salí a pescar en su memoria. Ella creía que los peces más grandes se pescaban en los días de los muertos, porque en esos días los espíritus de nuestros seres queridos nos guiaban hacia las mejores corrientes. Esa noche el tiempo era más extraño de lo normal. Hacía más de 5 años que no sentía un viento así, y soplaba del noreste. Las olas del Golfo golpeaban con tanta fuerza la barrera de Veracruz que las casas del puerto temblaban. Los meteorólogos habían anunciado tormenta, pero esto era otra cosa. Era como si el océano estuviera enfadado con el mundo. Regresaba de la última pesca del día. Había tenido un buen día. Mi red estaba llena de pargos rojos y brillantes, suficientes para vender en el mercado y alimentar a mi familia durante una semana. Mi barco, María Elena, avanzaba fácilmente entre las olas y, como siempre, sentía la paz que me da el mar. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. A unos 2 kilómetros de la costa, donde las profundas aguas del Golfo se encontraban con la plataforma continental, había un barco. No debería haber estado ahí. No era un barco pesquero, ni un yate turístico, ni ninguno de los barcos que conocía del puerto. Era un barco antiguo, del tipo que se ve en los museos o en los libros de historia. Tenía 3 mástiles gigantescos que parecían dedos huesudos, que se extendían hacia el cielo estrellado. Las velas eran completamente negras, más oscuras que la propia noche, y se balanceaban con el viento de una manera que parecía violar todas las leyes de la naturaleza que yo conocía. ¿Alguna vez has visto algo que no debería estar allí? Eso es lo que sentí en ese momento. Lo más inquietante era que no había ninguna luz en la nave espacial. No había lámparas en la cubierta, ni luces de navegación, ni rastro alguno de la vida moderna. Pero podía verla muy claramente en la oscuridad, como si emitiera luz desde dentro. Mi amigo Esteban Morales estaba conmigo en el barco. Esteban era mi compañero de pesca desde hacía 15 años. Confío en él y conoce estas aguas casi tan bien como yo. Esa noche había insistido en acompañarme, diciendo que no era seguro que un hombre saliera solo en una noche tan extraña. «Diego, hermano, mira ahí», gritó, ahogando el ruido de las olas y el viento. «¿Qué hace ese barco? ¿De dónde ha salido?». Yo también me lo preguntaba.
Llevaba años pescando en esas aguas y nunca había visto un yate así. Conocía todos los barcos que faenaban en la zona, incluidos yates, barcos y lanchas motoras. Tampoco sabía a qué puerto pertenecía ese barco. Le dije a Esquenán que volviéramos inmediatamente al puerto. Una voz en mi interior me decía que me alejara de allí lo más rápido posible. Pero Esteban, que era muy curioso, quería acercarse. «Vamos, Diego, veamos qué es», dijo, lanzándome esa mirada pícara que solía poner cuando quería que hiciera algo arriesgado. «En todos estos años nunca hemos visto algo así. ¿No te interesa?». Me interesaba, pero al mismo tiempo sentí una profunda inquietud que no podía expresar. Todo en mí me decía que me mantuviera alejado, pero Esteban puede ser muy persuasivo, y al final mi curiosidad venció a mi escepticismo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías mantenido alejado o te habrías acercado para echar un vistazo? Dirigí el bote hacia aquel extraño barco, pero lentamente. Bajé la velocidad del motor y me acerqué lentamente, pero a una distancia segura. A medida que nos acercábamos, el aire se volvió extraño, inquietante. La temperatura bajó considerablemente. A pesar de llevar mi chaqueta de pescador, empecé a temblar de frío. Era un frío húmedo y cortante, como si los mares del Golfo hubieran decidido congelarse. Además, sentí una extraña presión en el pecho, como si algo invisible estuviera presionando mis pulmones. Me costaba respirar y me di cuenta de que Esteban tenía el mismo problema. El aire era más denso, más pesado y estaba lleno de una energía que no podía describir. Entonces, empecé a oír voces. Al principio parecían murmullos llevados por el viento. Eran como voces que hablaban bajo el agua. No entendía las palabras, pero el tono de las voces denotaba súplica, desesperación y un dolor indescriptible. Aunque todos mis instintos me decían que no lo hiciera, conduje nuestro barco, María Elena, hacia el barco fantasma. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más denso y frío. Estábamos en pleno mes de noviembre, en medio del Golfo de México, pero parecía como si estuviéramos navegando en pleno invierno. Los sonidos que empezábamos a oír se habían vuelto más agudos y urgentes. Ahora podía distinguir palabras sueltas en diferentes idiomas, como español, holandés o alemán antiguo. Por favor, ayúdennos, por favor, no queremos estar aquí. Ha pasado mucho tiempo. Esteban ya no bromeaba, estaba pálido y podía ver que sostenía la cruz de plata que le había dado su madre, que nunca se quitaba ni siquiera para dormir. «Diego, hermano», murmuró, «esto no es normal. Este estúpido barco no debería estar aquí. Mira cómo se mueve». Tenía razón. La antigua embarcación no se balanceaba como lo haría una embarcación normal con las olas. Parecía estar completamente inmóvil, como si se hubiera arraigado en el aire, y flotaba a pocos metros sobre el mar. Las olas pasaban por debajo de la embarcación sin tocarla, lo que creaba una ilusión óptica ilógica. No podíamos estar tan locos. ¿Alguna vez has sentido que has visto algo que va en contra de las leyes de la naturaleza? En ese momento comprendí que nos enfrentábamos a algo que no pertenecía a nuestro planeta. A unos 100 metros de distancia podía ver detalles que nunca olvidaré en mi vida. El casco del barco estaba cubierto de algas marinas que brillaban con una luz verdosa y aterradora. Había mejillones y otros crustáceos por toda la superficie, pero no eran crustáceos normales. Se movían lentamente, como si estuvieran vivos y sufriendo un dolor constante.
Las velas negras tenían agujeros irregulares, como si hubieran sido alcanzadas por cañones hace cientos de años, pero seguían ondeando con una brisa que no podíamos sentir. A medida que nos acostumbrábamos a la extraña luz del barco, pude ver manchas negras en las velas, como sangre seca. Pero lo que realmente me asustaba eran las personas que se movían en la cubierta. Había hombres que manipulaban las cuerdas, subían y bajaban por los mástiles y realizaban las tareas de los marineros, pero sus movimientos eran bruscos y sin vida, como si fueran marionetas atadas con cadenas invisibles. No hablaban entre ellos ni se miraban, solo hacían su trabajo con una precisión robótica y aterradora. Uno de esos marineros fantasmas dejó lo que estaba haciendo y nos miró. No había visto nada tan espantoso como su rostro. No tenía ojos. En su lugar había unos agujeros negros y vacíos que parecían absorber la luz. Su piel era de un color gris enfermizo y su boca permanecía abierta en un grito silencioso de dolor. ¿Qué harías si vieras algo así? Porque en ese momento mis años de experiencia como marinero no me servían de nada. Esteban comenzó a rezar en voz baja, pero su voz temblaba tanto que apenas podía entender lo que decía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Intenté girar el barco, pero entonces me di cuenta de algo que me hizo entrar en pánico. El motor funcionaba más lento, como si algo le estuviera quitando potencia. La brújula giraba sin control y las luces del panel de instrumentos parpadeaban de forma extraña. En ese momento se oyó un sonido procedente del barco fantasma. Era diferente de los susurros que habíamos oído antes. Era un sonido fuerte, imperioso, que lo llenaba todo. «¡Venid aquí, hermanos marineros!», gritó la persona que hablaba en un español bonito, pero con un acento que nunca había oído antes. «Necesitamos nuevos marineros que se queden con nosotros para siempre». El tono de esa voz hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Era como si cada sílaba contuviera cientos de años de dolor y tristeza. En la proa del barco había un hombre que parecía ser el capitán. Era alto y llevaba un abrigo azul marino que se movía constantemente a pesar de que no había viento. Su rostro era pálido como la luna llena y tenía la barba gris. Sus ojos brillaban con una luz dorada que parecía provenir de ninguna parte. ¿Alguna vez han visto ojos que no parecieran humanos? Los ojos de este capitán eran fríos, calculadores y completamente desprovistos de humanidad, como los de un tiburón. Como si fuera una voz que salía del agua, dijo: «Soy el capitán Hendrik van der Decken, y ustedes, pescadores de Veracruz, me ayudarán a completar mi viaje de regreso a casa». En ese momento recordé con claridad las historias que me contaba mi abuela Esperanza cuando tenía 6 años. Ella había crecido en un pueblo de pescadores de Yucatán y había oído todas las historias sobre el Golfo de México y el Caribe. Mi abuela Esperanza me había contado historias sobre un barco maldito que cada 30 años llegaba a las costas mexicanas para sustituir a la tripulación muerta. Con voz temblorosa le había dado el nombre de El Holandés Errante. Este barco está condenado a navegar por el mar para siempre y a no volver a pisar tierra firme. Mi abuela decía que, durante una terrible tormenta, el capitán había hecho un pacto con el diablo y le había prometido que llegaría al puerto
aunque tuviera que permanecer en el mar hasta el fin de los tiempos. El orgullo y las blasfemias del capitán lo condenaron a él y a toda su tripulación a vagar por los mares para siempre. Nunca pensé que esas historias fueran ciertas. Creía que eran cuentos inventados para asustar a los niños. Hasta aquella maldita noche. Las velas del barco fantasma no se movían y no había ni una brisa que lo empujara hacia nosotros, pero nuestro barco comenzó a acercarse a él. Las olas que rodeaban el barco se comportaban de forma totalmente anómala, elevándose y formando una especie de pasaje líquido entre el barco y nuestra pequeña embarcación. Intenté con todas mis fuerzas poner el motor a toda potencia, pero no funcionó. Cada vez más enfadado, golpeé 3 veces el panel de instrumentos. El barco fantasma parecía tener algún tipo de poder electromagnético sobre todo lo que teníamos. La radio empezó a emitir sonidos espantosos, una mezcla de música de órgano fúnebre y gritos ahogados. Las luces del barco se apagaron por completo y nos quedamos solos en la oscuridad, salvo por la espeluznante luz verde que provenía del barco maldito. ¿Alguna vez has sentido que no podías hacer nada ante un poder místico? Eso era exactamente lo que estábamos viviendo en ese momento. El agua que rodeaba nuestro barco también comenzó a brillar con la misma luz verde. Pero no se trataba de bioluminiscencia normal, era algo mucho peor. Había sombras moviéndose bajo el agua. Eran personas que nadaban hacia nosotros con movimientos frenéticos e impredecibles. «¡Diego, mira el agua!», gritó Esteban, señalando hacia el precipicio. «Hay gente ahí abajo, están intentando levantarse». Tenía razón, parecían personas, pero no estaban vivas. Se movían como personas ahogadas, como personas que habían perdido la batalla contra el agua hace mucho tiempo. Abrían los brazos y venían hacia nosotros, como si nos suplicaran que los liberáramos de su cautiverio en el agua infinita. «Son los espíritus de los marineros muertos», dije, recordando lo que me había contado mi abuela, los que cayeron en manos del holandés errante durante todos estos años. La risa del capitán fantasma resonó en el golfo. «Exacto, mis queridos hombres, que me han sido fieles durante 300 años, pero están muy cansados. Necesitan dormir y vosotros ocuparéis su lugar». Las almas perdidas comenzaron a emerger a la superficie del océano y formaron olas que sacudían violentamente y sin esperanza nuestro barco, el María Elena. Brazos fantasmales que habían permanecido sumergidos durante siglos se aferraron con una fuerza extraordinaria a los costados de nuestro barco. Un joven de mi edad que aún tenía sueños y metas fue el primer espíritu en salir completamente del agua. Pero ahora su piel había adquirido un tono azul enfermizo y estaba hinchada como la de un hombre que llevaba semanas muerto en el océano. Tenía el pelo negro lleno de algas y cada vez que intentaba hablar, pequeños peces tropicales salían disparados de sus labios. «Ayudadme, hermanos», murmuró, con una voz que parecía provenir de metros y metros de agua salada. «No queremos estar aquí. Por favor, llevamos aquí mucho tiempo». Cuando lo oí, me horroricé y se me partió el corazón. Este pobre hombre tenía una familia, unos objetivos y una vida que valoraba. Ahora
estaba condenado a servir para siempre a la maldita tripulación del holandés errante. ¿Se puede imaginar un destino peor que perder la vida y la oportunidad de descansar en paz? Yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Cada vez subían más almas a nuestro bote. Un viejo pescador con el rostro deformado por las redes que se le habían pegado a la piel durante décadas de servicio fantasmal. Un joven marinero que no debía de tener más de 18 años cuando fue capturado. Su cuerpo aún vestía un uniforme destrozado de la Armada Española del siglo XVIII. Nuestra pequeña embarcación no podía soportar el peso de todos esos seres perdidos. El bote comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un lado y el agua fría del Golfo de México empezó a filtrarse por los bordes. Cada gota que tocaba mi piel era como si trajera consigo todo el dolor y la tristeza acumulados durante años y me quemaba como hielo. «¡Diego, nos estamos hundiendo!», gritó Esteban, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se aferraba con todas sus fuerzas a la cruz de plata. «Estas estúpidas cosas nos arrastrarán al fondo del mar». Intenté mantener el barco en equilibrio, moviendo suavemente los cuerpos de los muertos, pero era como intentar mover estatuas de mármol mojado. No pesaban como personas normales, parecían estar formados por toda el agua que habían acumulado en sus pulmones en sus últimos momentos de agonía, y eran tan pesados como el agua. «¡Diego, nos estamos hundiendo!», gritó Esteban, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se aferraba con todas sus fuerzas a la cruz de plata. «Estas estúpidas cosas nos arrastrarán al fondo del mar». Intenté mantener el barco en equilibrio, moviendo suavemente los cuerpos de los muertos, pero era como intentar mover estatuas de mármol mojado. No pesaban como personas normales, parecían estar formados por toda el agua que habían acumulado en sus pulmones en sus últimos momentos de agonía, y eran tan pesados como el agua. El capitán Van der Decken vio todo desde la proa de su barco fantasma y se rió tanto que sus carcajadas resonaron en el golfo como truenos. Sus ojos dorados brillaban con un mal gusto que recordaba a los tiburones devorando bancos de peces indefensos. «Muy bien, querida tripulación», gritó a los espíritus perdidos. «Traédmelos. Necesitamos sangre nueva y corazones que aún laten para continuar nuestro viaje». En ese momento, uno de los espíritus perdidos, un hombre de mediana edad vestido con ropa de pescador mexicano de los años 40, se dirigió directamente hacia mí. Sus ojos, rodeados de piel marchita y podrida, aún conservaban un rastro de humanidad que me aterrorizaba profundamente. «Oye, tú eres de Veracruz», añadió con voz ruda, reconociéndome por mi acento. Yo también era de allí. Me llamaba Rodolfo Herrera. Estaba casado. Carmela. Tenía 2 hijos pequeños. Su voz se ahogó en sollozos, como si el océano mismo estuviera llorando. No los he visto en 70 años. No sé si siguen vivos. No sé si mis hijos han crecido, si han formado sus propias familias. ¿Te imaginas lo difícil que es estar separado de tus seres queridos durante décadas? El rostro de Rodolfo estaba tan desfigurado que las lágrimas que corrían por sus mejillas eran lágrimas de dolor verdadero, más allá de la muerte. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No solo tenía miedo, sino que también sentía una profunda ira por la injusticia de esa maldición. Este hombre había vendido su alma por orgullo y se había visto obligado a abandonar a su familia, su vida y todo lo que amaba para servir a un comandante arrogante. «¡No!», grité a las almas perdidas. «No tenéis por qué hacerlo. No tenéis por qué hacer lo que él os dice».
El capitán Vanderdecken dejó de reír de inmediato. Sus ojos dorados se volvieron hacia mí con tal ira que el aire crepitó. «¿Cómo te atreves a desobedecer mis órdenes?», gritó con una voz que parecía salida de la tormenta. Pero recordé otra cosa que me había enseñado mi abuela Esperanza en Yucatán, mientras hacía tortillas durante las largas noches y me contaba historias junto al fuego. Ella no solo conocía las historias, sino que también sabía cómo protegerse y luchar contra los poderes del otro mundo. Con su voz sabia y compasiva, me dijo: «Los espíritus del mar solo valoran 3 cosas en este mundo: las oraciones sinceras que salen del corazón, el amor puro por la familia y las cosas bendecidas con el amor de los difuntos». Saqué el medallón de plata de la Virgen de Guadalupe que me había dado mi madre, Esperanza Ramírez, antes de morir de cáncer 5 años atrás. Era un medallón modesto y sencillo, pero el padre Miguel lo había bendecido en la iglesia de la Virgen de Guadalupe. En él estaban todas las oraciones que mi madre había rezado para protegerme mientras yo trabajaba en el mar durante décadas de años. Con manos temblorosas levanté la medalla, pero estaba decidido a hacerlo con todo mi corazón. Por el poder de la Santísima Virgen de Guadalupe, protectora de México y madre de todos los marineros perdidos, ordeno que estas almas torturadas sean liberadas. La medalla comenzó a brillar con una cálida luz dorada que contrastaba con el verde diabólico del barco fantasma. Esa luz trajo paz, amor y esperanza y borró todo lo que la maldición del holandés volador había sembrado en las personas: la desesperanza. ¿Alguna vez has sentido el poder de la fe verdadera en tu cuerpo? En ese momento pude sentir la presencia protectora de mi madre, mi abuela y todos mis antepasados que habían vivido y trabajado en las aguas sagradas del Golfo. La luz dorada de la medalla se extendió en círculos y llegó a cada uno de los espíritus perdidos que se aferraban a nuestro barco. Cuando la luz los alcanzó, comenzó a suceder algo increíble. Sus rostros descompuestos comenzaron a recuperar su aspecto humano. Su piel, de un tono azulado y enfermizo, se transformó en un color saludable y cálido. Las algas y los mejillones que se habían adherido a sus cuerpos se desprendieron y flotaron en el agua. Por primera vez en cientos de años, una sonrisa de verdadero alivio y gratitud apareció en sus rostros. «Gracias», dijo Rodolfo Herrera, un pescador de Veracruz de la década de 1940. Por fin puedo descansar. Podré volver a ver a Carmela». Su cuerpo comenzó a brillar con la misma luz dorada, volviéndose transparente y magnífico. Como una columna de luz pura, se elevó lentamente sobre el agua y se dirigió hacia las estrellas que brillaban sobre nosotros. Todas las almas perdidas la siguieron una a una. El joven marinero del siglo XVIII me saludó amablemente y luego se convirtió en pequeñas partículas de luz dorada. El viejo pescador, que había quedado atrapado en las redes, me bendijo en un idioma parecido al portugués antiguo. Fue lo más hermoso y emotivo que he visto en mi vida. Esas almas desafortunadas, tras siglos de sufrimiento y esclavitud, por fin habían encontrado la paz que buscaban. ¿Podéis imaginar lo feliz que es ver cómo el dolor se convierte en libertad? Cuando presencié ese milagro, las lágrimas que brotaban de mis ojos por el miedo se convirtieron en lágrimas de alegría. Pero el capitán Vanderdecken no estaba dispuesto a abandonar a sus hombres tan fácilmente. Sus gritos furiosos habían levantado olas gigantes a nuestro alrededor. ¡No!, gritó con una voz que parecía salida del infierno. «¡Son míos! Han sido míos durante 300 años. No me los puedes quitar».
Su forma comenzó a cambiar y mostró su verdadera esencia demoníaca. Su pálido rostro se alargó y sus dientes se asemejaron a los de un tiburón. Sus ojos dorados se volvieron completamente rojos y de su cráneo surgieron cuernos negros. Su hermosa túnica azul se convirtió en una capa hecha de huesos de marineros y algas podridas. La nave espacial, que parecía un fantasma, también comenzó a cambiar. Los mástiles se convirtieron en tentáculos gigantescos y ondulantes que daban miedo. El casco se abrió como una boca enorme que mostraba hileras de dientes formados por corales puntiagudos y viejas anclas. La criatura que antes era Vanderdecken gritó: «Si no puedo llevármelos, te llevaré a ti. Serás mi esclavo para siempre». Los tentáculos avanzaron hacia nuestro barco a una velocidad antinatural. Uno de ellos se enredó en la proa del María Elena y comenzó a arrastrarlo hacia las mandíbulas demoníacas del barco maldito. Sabiendo que aquellos podían ser nuestros últimos momentos como personas libres, nos abrazamos. «Diego», susurró mi amigo, «ha sido un honor para mí ser tu amigo durante todos estos años». Pero justo cuando todo parecía perdido, oí un sonido familiar en el viento. Podía oír claramente la voz de mi esposa María Elena, como si estuviera a mi lado. «Diego, amor mío», dijo con esa voz maravillosa que me había tranquilizado durante nuestros 15 años de matrimonio. «No estás solo. Te estamos protegiendo. Reza con todo tu corazón, como lo hacías cuando coqueteabas en la iglesia». ¿Crees que tus seres queridos fallecidos están a salvo? Porque en ese momento podía sentir el amor de mi esposa a mi alrededor como un escudo invisible. Cerré los ojos y comencé a rezar el Ave María con un entusiasmo que nunca antes había sentido. No eran solo palabras, cada frase salía del fondo de mi corazón, llena de amor por María Elena, mi familia y la vida. «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Esteban se unió a mí y nuestras voces ahogaron la ira del demonio y el rugido de las olas. La medalla de Guadalupe brillaba como el sol del mediodía. Su luz se extendió en todas direcciones y al chocar contra los tentáculos del monstruo, estos se desintegraron como cenizas al viento. El demonio que habitaba en Vanderdecken gritó de dolor y rabia y huyó a las profundidades del océano. «Esto no ha terminado», gritó. «Se ha ido», gritó, mientras su figura se desvanecía. «Volveré dentro de 30 años y entonces ninguna oración te servirá de ayuda». Su barco maldito se hizo pedazos como un castillo de arena y se hundió en las aguas del Golfo entre burbujas brillantes y humo con olor a azufre. Pero ¿sabéis qué es lo más sorprendente de todo esto? Que la fe sincera, cuando se enfrenta al mal abrumador, puede vencer al mal, aunque solo sea por una noche sagrada. El último eco del rugido demoníaco se perdió en las profundidades del Golfo de México y luego se hizo un silencio que nunca antes había oído. El silencio era sagrado, como si el océano hubiera exhalado un suspiro de alivio tras liberarse de una maldición que duraba 300 años.
El motor de María Elena arrancó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento de libertad. Como de costumbre, las luces del panel de instrumentos se encendieron. La brújula señaló el norte verdadero y todo volvió a funcionar con normalidad. Nos miramos en silencio, temblando no solo por el frío de la noche, sino también por la magnitud de lo que habíamos visto y vivido. Todavía sostenía en la mano la cruz de plata que le había dado su madre, y las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas, desgastadas por décadas de sol y viento marino. En voz baja murmuró: «Diego, hermano, ¿todo esto ha sucedido realmente? ¿O nos estamos volviendo locos?». Miré hacia el horizonte donde había estado el barco fantasma. No había ni rastro de él, ni restos flotantes, ni luces verdes, ni voces fantasmales, pero yo no dudaba de que había sido real. «Ha sido real, amigo mío», le dije, y coloqué con delicadeza la medalla de la Virgen de Guadalupe en el cuello de mi camisa sobre mi corazón. Y nunca lo olvidaremos. Regresamos al puerto de Veracruz en el momento más tranquilo de nuestras vidas. Todos estábamos sumidos en nuestros propios pensamientos, tratando de comprender el significado de este acontecimiento que marcaría nuestras vidas para siempre. Las luces del muelle de madera que había visto antes nunca me habían parecido tan hermosas, llenas de vida y optimismo. Cuando llegamos al muelle, vimos que don Aurelio Vázquez nos estaba esperando. Don Aurelio es el pescador más viejo del puerto. Tiene 83 años y lleva pescando en estas aguas desde los 10. Como si entendiera perfectamente lo que habíamos vivido, estaba en el muelle fumando su pipa de madera. «¿No lo habéis visto, muchachos?», nos preguntó con una sonrisa que denotaba sabiduría y un gran pesar. «El holandés errante y su tripulación maldita». Le contamos todo, desde el momento en que vimos por primera vez el barco fantasma hasta nuestra última pelea con el demonio Vanderdecken. Don Aurelio escuchó con atención todo lo que le contamos, asintiendo de vez en cuando, como si quisiera confirmar algunas partes de una historia que ya conocía. Cuando terminamos, dijo: «Mi abuelo también se encontró con él. Fue en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. El holandés errante había aprovechado el caos creado por los submarinos alemanes para capturar más almas perdidas». Don Aurelio dijo que el barco fantasma aparecía cada 30 años siguiendo los ciclos lunares y ciertas corrientes marinas del Golfo de México. «Pero ustedes han hecho algo increíble», dijo con voz anciana y satisfecha. «Han salvado a esos pobres hombres que llevaban siglos atrapados allí. Mi abuelo me dijo que, en toda la historia del Golfo, solo había oído hablar de 3 casos como este».
¿Creéis en los milagros que pueden cambiar la vida de todo un grupo de personas? Aquella noche no solo salvamos a unas almas perdidas, sino que también salvamos nuestros propios corazones del terror. Han pasado exactamente 3 meses y 12 días desde aquella noche. He vuelto a pescar con regularidad, pero mi relación con el agua ha cambiado por completo. Cuando salgo al mar con mi barco, María Elena, siempre llevo conmigo la medalla de la Virgen de Guadalupe. Antes de echar las redes, rezo por todas las almas que se han perdido en estas aguas sagradas. Pero Esteban tomó otra decisión. Después de 15 años pescando conmigo, decidió dejar el mar y abrir un modesto taller de reparación de motores en el puerto. Diego me dijo con los ojos llenos de lágrimas: lo que pasó aquella noche me demostró que hay cosas en este mundo que no puedo entender. A mí me gusta tener los pies en la tierra. No le culpo por lo que hizo. Lo que vivimos provocó un cambio profundo en cada uno de nosotros, pero cada persona tiene que lidiar con ese cambio a su manera. Lo importante es que Esteban haya encontrado la paz, pero sigo oyendo la llamada del agua. No es la misma llamada de antes, hoy es más profunda y sagrada. Siento que he encontrado mi destino, proteger estos mares y a los pescadores que tienen que enfrentarse a fuerzas misteriosas. En las noches de tormenta, cuando el viento del norte sopla con fuerza desde el Golfo, a veces oigo voces lejanas, pero ya no son sonidos llenos de miedo o desesperación. Son murmullos de agradecimiento que me llegan del otro mundo. Son las almas que salvamos aquella noche y que ahora descansan en paz junto a sus seres queridos. ¿Alguna vez has pensado que tu vida tiene un significado más grande de lo que crees? Desde aquella noche sé muy bien cuál es el sentido de mi vida. Los domingos, cuando vienen a visitarme mis nietos, los hijos de mi hijo Roberto, les cuento esta historia, no para asustarlos, sino para enseñarles lo más importante que he aprendido, que la fe verdadera puede mover montañas, que el amor familiar trasciende la muerte y que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida hay esperanza. Les enseño a amar el océano, pero también les enseño que, mientras haya amor en sus corazones, no deben temer a lo desconocido. Les muestro la medalla de su bisabuela María Elena y les digo que las cosas bendecidas con amor puro tienen un poder que ningún mal puede tocar. Si tú también tienes una historia así o has vivido un acontecimiento extraño que te haya marcado, te recomiendo que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y les cuentes tus historias a tus seres queridos. Este tipo de acontecimientos nos recuerdan que formamos parte de algo tan vasto y misterioso que nuestro limitado intelecto no puede comprender. Al fin y al cabo, todos somos marineros en el océano infinito de la vida. Todos tenemos tormentas que afrontar, todos sabemos lo que es el miedo y todos necesitamos luces de esperanza que nos indiquen el camino de vuelta a casa. Que Dios os proteja
y que la Virgen de Guadalupe os cuide. No olvidéis nunca que el amor verdadero es lo más poderoso que hay en el mundo. Esta es mi historia, esta es mi fe. Mientras viva, garantizo que las aguas del Golfo de México protegerán a los que están allí y recordarán a los muertos. Y 30 años después, cuando el holandés maldito regrese para cazar más almas para su tripulación maldita, espero que haya otros pescadores lo suficientemente valientes como para enfrentarse a él, porque el bien siempre vence al mal y la luz siempre vence a la oscuridad.